Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos a presentar este nuevo índice. Como ustedes saben, el INCO hace muchos índices de competitividad. El típico, el más famoso, el más conocido, al que se le da más seguimiento, es el índice de competitividad estatal, donde la competitividad no significa competencia. De alguna manera, en el índice de competitividad estatal, ponemos medio a competir a los estados, ¿no? Ver a quién le va bien, a quién le va mal, quién está en primer lugar, quién está en segundo lugar y eso. Pero, pero bueno, no es el único, tenemos también el urbano. Y lo que hemos visto a lo largo de los muchos años que Ginkgo ha hecho estos índices es que no es únicamente el estado lo que importa, porque cuando vemos el comportamiento de los diferentes estados del país, pues vemos claramente un componente regional. O sea, claramente hay algo que incide en la competitividad del país que va más allá del Estado. Entonces, decidimos experimentar y hacer un índice de competitividad regional. Es la primera vez que se hace y lo hicimos no únicamente porque creemos que es a través de las regiones donde podemos ver mejor el desempeño del país, sino también porque va un poco más en función de lo que pretende hacer la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum a través del Plan México. Hay cierta idea, vamos a ver qué concreta, pero hay cierta idea de trabajar con regiones en lugar de trabajar únicamente con estados. Y los polos de desarrollo que están diseñando contemplan regiones. Entonces, lo que queremos ver en este índice es cómo se ven las regiones en México. Habrá cosas que les parecerán evidentes, habrá cosas que sonarán como, claro, todos sabíamos que el norte es más rápido que el sur, sí. Pero me parece que es en los detalles donde vamos a poder entender esas diferencias de velocidad, o sea, por qué se mueve más el norte, o por qué el Bajío se mueve en ciertos lugares y de ciertas maneras distinto al norte. Creo que este índice nos puede aportar algunos elementos para entender mejor esas dinámicas. Entonces, la primera vez que lo hacemos, le llamamos el efecto vecindad, no sé qué pasa con la definición, ya está. Ahí está. Y lo que vamos a ver es, pues, cómo es importante el índice de competitividad regional. Pues lo que queremos hacer es, obviamente, acotados a nuestra definición de competitividad, que es la capacidad de cada región. Normalmente usamos esta definición de competitividad para todo, lo podemos usar para país, para estado, para ciudad. Ahora vamos a hablar de regiones. Miden la capacidad de cada región para generar, atraer y retener talento e inversión. Esta vez, estas definiciones, estos puntos de la definición van a ser los puntos que van a guiar la métrica de este índice de competitividad regional, que es un poco distinto a los otros que hemos hecho. Y vamos a identificar las oportunidades que hay en las regiones y también hacer más evidente el costo que hay de frontera interno, porque hay un costo de cruzar de un estado a otro, y ahorita más. Y vamos a hablar del efecto vecindad, que el efecto vecindad es qué tanto incide que un estado esté pegado a otro, ser vecino de otro, para la competitividad de este estado. Entonces, vamos a tratar de entender estas dinámicas distintas entre regiones, ¿no? Porque es importante el costo de frontera. Por entrada, los estados no compiten de forma aislada, o no trabajan o no funcionan de forma aislada. Y para mí es muy importante entender lo que vi recientemente en Saltillo, ¿no? De repente criticamos o juzgamos a Saltillo porque no tiene un aeropuerto, pero en realidad Saltillo no necesita un aeropuerto, porque está muy cerca del aeropuerto de Monterrey, que está en otro estado, ¿no? Entonces, hay de repente cosas en las que los estados no deberían de competir, sino que deberían de colaborar por la forma en la que están ubicadas las ciudades o los centros competitivos o los centros productivos de cada estado. La competitividad es resultado de un esfuerzo
conjunto, ¿no? Los mercados laborales, la gente se mueve entre estados, ¿no? Los mercados laborales, las cadenas de proveeduría, la infraestructura, la seguridad funcionan en redes, no funcionan únicamente en un estado, sino que funcionan en coordinación con los otros, en coordinación que puede ser explícita o no explícita, pero funcionan al final del día en un término, en un tono de red. Y un cuello de botella en un estado puede afectar a toda la región. Entonces, algo que pase en una aduana, por ejemplo, puede afectar a toda la región. Entonces, lo que queremos medir ahora, lo que queremos visibilizar es cómo funcionan estas regiones. Algunos de los costos de las fronteras en México, pues los cambios abruptos en seguridad al cruzar estados, ¿no? De repente uno está en Coahuila y estás en un estado muy seguro con la enforcement de seguridad y te pasas al estado vecino y cambia por completo lo que sucede en el estado de al lado, ¿no? Las variaciones en los precios de la energía son muy importantes en particular en las regiones donde hay más intensidad energética, que Oscar nos platicará mejor eso. Hay diferencias en infraestructura crítica, ¿no? O sea, hay carreteras que están muy bien en un estado, pero cruzan la frontera y están muy mal en ese otro estado, ¿no? Entonces, sí tenemos que hablar de una región y de cómo trabajar juntos. Tiempos logísticos inestables, hay diferentes eficiencias en los diferentes estados. Y lo que vemos es que sí hay coordinación interestatal, mejora la eficiencia del gasto y por lo tanto, si mejora la eficiencia del gasto público, mejora la eficiencia de las políticas públicas. Un estado vecino va a mejorar por un efecto casi de derrama cuando su estado vecino resuelve un cuello de botella. O sea, si hay un problema y lo uso únicamente, por ejemplo, en el aeropuerto de Monterrey, probablemente se genere un problema en que está en otro estado, pero al estar tan vinculados, pues tenemos que hablar de cooperación y de integración entre ambos. La inversión en corredores, o sea que hay que pensar más allá del estado, sino en corredores productivos, como es la realidad, ¿no? Y cuando uno va en la carretera hacia el norte, del sur de México hacia el norte del país, pues vemos claramente esos corredores industriales y esos corredores productivos. Así es la forma, esta es un poco de la metodología de cómo hicimos el índice, dado que nuestra definición es atraer y retener el talento, pues nos queda, y la inversión, nos quedamos con esa guía. Entonces, dividimos el índice en 4 subíndices, que es una forma de entenderlo de forma más clara, ¿no? El primero le llamamos atracción de inversión, qué tan capaz es una región, ya no vamos a empezar en estados, qué tan capaz es una región para atraer la inversión, y ahí utilizamos 10 variables para medir esa capacidad de atracción de inversión. Lo mismo para la atracción de talento, para la atracción de capital humano, para atraer personas calificadas, profesionistas, usamos también 10 variables. Retención de inversión, sí, ya trajiste la inversión, pero ¿cómo la retienes? ¿Cómo haces que se quede ahí? También utilizamos en este caso 10 variables. Y la retención de talento. ¿Qué hacemos una vez que ya lograste atraer al mejor capital humano que podías, que te daba esa región? ¿Cómo le haces para mantenerlo? Igual, en este caso, usamos 10 variables. En consecuencia, es un índice que contempla 40 variables. Así dividimos las regiones. Seguramente habrá alguno de ustedes que, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué está aquí y no está acá? Sí, yo también. Y esas discusiones las tuvimos dentro del INFRE, ¿no? Pero al final del día se tiene que tomar una decisión. Entonces, estas son las regiones como las delimitamos. Tomamos, desde luego, muchos marcos teóricos para saber cómo dividir las regiones y más o menos están basadas en el tipo de actividad productiva, ¿no, Oscar? En el tipo de actividad productiva que tiene cada región y ver más o menos tan integradas pueden estar esas mismas cadenas productivas. Y estas son las regiones que usamos. Les pusimos estos nombres: noroeste, noreste, bajío, centro, la zona del istmo y acción Maya, ¿sí? Para no hablar de sureste, porque punto fue enredado porque tengo mucha varianza ahí. Entonces, estas son las regiones, ahí tienen ustedes los estados que contemplan cada una de las regiones. Y aquí tienen, en términos
ya más específicos, yo le dije que en cada uno de los subíndices había 10 variables. Aquí están las variables que estamos usando en cada uno de los subíndices. Pero no me voy a ir a cada una porque creo que nos quitaría tiempo, pero sí nos podemos dar pistas, o sea, sí podemos tener pistas, ¿no? ¿Qué atrae inversión? Pues, por ejemplo, el PIB, que sea un estado que tenga buena capacidad productiva, que tenga empresas de más de 50 empleados, que eso hace atractiva la inversión, la edad promedio de la región, de los habitantes de esa región, cuál es la capacidad de exportación de esa región, las carreteras tiene carreteras o no tiene carreteras, está conectada o no está conectada. En la atracción de talento, aquí recordemos, pues estamos hablando de personas. Entonces, esto va más allá del capital, ¿no? Estamos hablando ya de personas. Cómo se mueve las personas entre regiones. Entonces es importante el grado de escolaridad, la brecha salarial, qué tanta formalidad o informalidad hay en la región, cuál es la cantidad de mano de obra calificada, la participación económica que existe en ese estado. Ahora, ¿dónde va a vivir la gente? ¿Cuál es la capacidad de vivienda de la región? Que estamos viendo que es un problema que cada vez nos mencionan más las grandes empresas, porque si yo por más que quiero crecer, no puedo crecer porque la gente, ¿dónde va a vivir? No hay vivienda cerca de los centros productivos, uno está en atracción de talento, y en retención de inversión está algunas variables que hacen que se quede la inversión. Y estamos hablando, por ejemplo, ya de precios en electricidad, precios del gas, estamos hablando también de temas de seguridad, que hace que la inversión ya está ahí, decida quedarse ahí. Y lo mismo con retención de talento. ¿Cómo le hacemos para retener talento? ¿Cómo se queda? ¿Qué hace que cada uno de nosotros nos queramos quedar donde estamos, ¿no? Entonces, si hay desigualdad o no hay desigualdad en los salarios que se pagan. Me parece que las métricas de homicidios son claves, ¿no? Para que una persona decida quedarse o no quedarse en cierta región, en la productividad que existe, la cobertura de guarderías, es decir, hay diferentes variables que nos dan pistas de qué variables usamos para la retención de talentos. Entonces, lo que hacemos después de tener todas esas variables, de meterlas a la licuadora del modelo que hicimos, pues nos da un promedio. Lo que estamos haciendo es midiendo sobre el promedio de la región. Y a partir del promedio de las regiones, vemos qué regiones están arriba del promedio y qué regiones están por debajo del promedio. Entre más arriba del promedio estés, diremos que tienes competitividad muy alta, y conforme vayas estando por debajo del promedio, iremos bajando tu grado de competitividad hasta tu competitividad muy baja. Ahora, a propósito, quitamos las fronteras de los estados, porque cuando tenemos las fronteras de los estados, y esto creo que viene desde cómo nos enseñaron nuestros mapas geografía política, ¿no? Nos trazaban las fronteras, pues evidentemente es automático, tenemos el estado. Hagamos el intento, los invito a que hagamos el intento de pensar en regiones, no en estado. Pensemos en región. Y así se ve la competitividad del país y hablamos de regiones enteras. Claro, las regiones están formadas por estado, pero pensemos por este momento, por el propósito de entender este índice en regiones. Y así se ve la competitividad de las regiones del país. Evidentemente, para sorpresa, yo creo que de nadie, la región más competitiva es la del noroeste, y la región menos competitiva es la que llamamos región del límite, ¿no? Y entre ellas está también, pues, la región del noreste, la región del Bajío y la región, por supuesto, que llamamos la región maya. Y ahí, claro, dentro de una región va a haber diferencias, pero eso no nos debería de sorprender. Si dentro de una ciudad hay diferencias, dentro de otra diferencia, dentro de cada país hay diferencias, por supuesto que dentro de cada región hay diferencia. Pero vamos a ver cómo se ve la diferencia en las regiones del país. Y estos son los resultados generales. Este es el traje que obtuvo cada región y la posición de acuerdo con el índice de competitividad regional, ¿no? Pero a mí más que la posición me interesa que
entendamos el puntaje. El puntaje viene de las variables que estamos utilizando. Si entendemos el puntaje, podemos entender qué le está fallando a cada región. Y entonces podemos hacer un deshilado más fino para entender cuál es la problemática de la zona del istmo. O para entender, por otro lado, las ventajas de la zona noreste. O sea, qué es lo que hace que el noreste funcione mejor que vacío, ¿no? Más allá de si la región quedó en el 1, en el 2, en el 4, creo que hay más tela de donde cortar si vemos el puntaje, ¿no? Los resultados generales. Oscar, te voy a dejar aquí la palabra y voy a invitar a Álvaro a la mesa, bueno, aunque Diego Rubáez en la mesa, porque Álvaro es uno de los autores intelectuales del trabajo conjunto del Olimpo, así que Álvaro, te toca. Muchísimas gracias, Valeria, y muchas gracias a Álvaro y a Ivana Cortés, bueno, parte del equipo que desarrolló esta primera edición que se menciona mucho del índice de competitividad regional. Y en línea de que me comentaba Valeria al final, que aquí podemos ver por dónde destacan las regiones, cómo hay regiones porque tiene el centro, destaca de forma muy importante en talento, ¿no? Porque la gente en las del país, ¿no? Por ahí pueden participar, ¿no? Por muchas razones, pero si uno en la practicación en persona, traquea de una forma muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el noreste, ¿no? Con la región en cuanto a talento, más atracción de inversión, pero la retención, ahora vamos a ver a detalle esto, ¿no? Es una flaqueza de toda, que está fallando a nivel nacional. Por esto, en términos relativos, se mantienen contentos todas las 6 regiones que consumimos para este índice o estas flaquezas. Entrando ya con a cada uno de estos 4 pilares, ¿no? Que la construcción de estos pilares es un poco regresar a la esencia de lo que es el INE, o de lo que es la competitividad, pues como la define el INE, como que es lo que decía Valeria, es la capacidad de atraer y retener inversores extranjeros. Y en términos de atracción de inversión, uno ve el mapa que es lógico que el noreste, ¿no? Al ser la potencia industrial del país, sea quien le vaya mejor, después el noroeste, y obviamente aquí tenemos esta vieja historia de los 2 Méxicos, hablan aquí hace muchos años, quizá hasta 3 Méxicos, el norte, el centro y el sur, ¿no? Estamos hablando de una región noroeste, también una región noroeste, ¿no? Que aquí se ven en color distinto por planificación, pero el noroeste también tiene muy buenas condiciones económicas, propicia, ¿no? En términos de exportaciones, en términos de PIB per cápita, en términos de competitividad laboral. Obviamente las regiones más reservadas del país del Istmo son las que tienen más, que vamos a llamarle obstáculos estructurales para ser atractivos para la que son las entidades y las regiones, en este caso, que no se han logrado insertar a esta cadena de producción, a esta cadena de ensamblaje que la ha convertido América del Sur. Ahora, si es el talento, ¿por qué? ¿Qué tomo en cuenta cuando alguien decide llegar? Es muy fuerte, o con su actividad económica, el tipo de vida muy importante. Ahí vemos el centro que le va muy bien, ¿no? El tema de estamos considerando cuestiones del mercado laboral de cada región, cuestiones de escolaridad en cada región, cuestiones de vivienda, ¿no? Probablemente es muy importante. Y vemos el noroeste y el centro del país, ¿no? donde les va muy bien. La región del Istmo y la región de Maya, en esta ocasión tienen una competitividad baja en buena medida por un alto nivel de informalidad, pues, que afecta mucho un bajo crecimiento, porque especialmente en la región Maya, pero también en la región del Istmo de nuevo empleo formal. ¿Dónde está el empleo? Al final del día es una de las variables centrales que va a definir dónde vas a vivir o dónde no vas a vivir. O al final, después de reforzar otras cosas que pues, es que haya empleo. Y obviamente nos enfocamos en el empleo formal, porque el empleo se por exposición de salarios o social, ¿no? Es interesante. En retención de inversión, ya el mapa se ve distinto. O el mapa se ve distinto, que es lo que le decía hace casi por minutos, una entidad sale o una competitividad. O al final del día,
Por retención de inversión, esencialmente, pero esencialmente tenemos cuestiones de seguridad para las empresas, cuestiones de energía. Respecto con energía no te resuelve todo, pero si no tienes energía competitiva, no vas a tener las nuevas posiciones porque no va a ser viable tener una inversión bueno, por poner cualquier ejemplo. Hoy por hoy, ese es todo lo que antes por de botella que enfrenta el color transísmico, por ejemplo, que es, por ejemplo, de una iniciativa regional, ¿no? Porque mientras no haya gas natural competitivo, va a ser difícil que atraigas las inversiones que se plantean, ¿no? Lo mismo la gente de Yucatán, ¿no? La Tupaya, que tiene un tema de seguridad energética, de suficiencia en el suministro, que también te compromete sus posibilidades de hacer inversiones. Que posiblemente va a cambiar ahora que tiene operación de nuevos puntos, por la transmisión y generación, pero el día de hoy la realidad es que el tema de energía, específicamente electricidad, diga, son 12 insumos esenciales para cualquier actividad productiva hoy por hoy en el México de 2020. Tienes eso, que vas a tener muchos problemas para traer inversión, hoy. Y la región centro, en este caso, es la que sale comparada precisamente por los factores, con una alta percepción de seguridad, una alta percepción de producción y un costo relativamente alto de los energéticos. Lo que en este caso, bajo esta medida, le resta competitividad en este índice de retención de precios. Y finalmente, la retención de talento. Una vez que ya tomé la decisión de mudarme, ya tomé la decisión de mover a mi familia, ya tomé la decisión de cambiar mi vida, ¿qué hace que me quede ahí? Oye, una primera cosa es que en ese sentido, por ejemplo, el indicador de homicidios nos dice mucho de dónde le quiere vivir. Por ejemplo, el Bajío, la Tecta, Guanajuato, ¿no? Que ha tenido problemas de inseguridad muy importantes. Cuesta también la calidad del aire, estando en la calidad de vida, o la calidad del aire, o de las problemáticas, pero la Maya es la mejor, ¿no? Eso lo vimos a partir de la movilidad respiratoria. El oeste tiene también el menor desempeño. En términos generales, el noreste es la única región que tiene un desempeño muy alto en este subíndice, que tiene que ver con las actividades laborales que ofrece Monterrey, que ofrece Saltillo, ¿no? que ofrece estas entidades altamente interesantes. ¿No? Pues vamos bajando del país, va cambiando el patrón de colores por rezagos muy importantes en términos de productividad, en términos de ingresos. Oye, y otro muy importante aquí que se mira por la vivienda, pero es distinto en su naturaleza, es el precio de la vivienda. Se encarece en renta más de lo que es proporcional con mis ingresos, pero probablemente no van a retener talento en estas metrópolis, todo digo metrópolis porque es un fenómeno principalmente urbano, ¿no? Pero todas estas variables tienen como objetivo medir qué tan capaces son las regiones de retener a su talento. Hoy, Cisco, el norte tiene los mejores números, y la Maya tienen el menor desempeño en este Bueno, ya para empezar a concluir, para dejar el mayor espacio a preguntas y respuestas, vamos a ver una fotografía muy rápida de cada. Como decíamos, el noreste es la que más destaca en términos de atracción y retención de talento. En tema de inversión, destaca mucho en atracción de inversiones, menos en retención, pero al final le llamamos un ecosistema productivo integral, donde la actividad de Coahuila depende de la de Nuevo León, y si ambas les va bien, como región les va bien, eso impulsa al noreste, en este caso, que se lleva la primera posición. Pero el mundo occidental que funcionaba esto analíticamente es muy interesante ver esto, porque, por ejemplo, aquí elegimos la variable de precios del cambio en el precio de la vivienda, porque resulta que tenemos del promedio, tenemos un outlier muy marcado, ¿no? Que es Nuevo León. Oye, esto, más allá de esta gráfica, que creo que ilustra bien el efecto de la ciudad, es una conversión que se está teniendo en estos momentos en Nuevo León, en Monterrey, en zona conurbada. ¿Qué se hace con el tema de la vivienda? ¿Cómo se desarrolla más vivienda? ¿Cómo se desarrolla más vivienda asequible para toda la industria que hay en este gran clúster manufacturero que tiene Nuevo León?
Si nos vamos a la región noroeste, ¿no? En esta primera edición, la segunda más competitiva a nivel nacional, vemos, por ejemplo, que en atracción de talento cae a la tercera posición, en retención de inversión cae a la tercera posición, pero hay un poquito que destaca en indicadores muy importantes. Por ejemplo, en la competitividad laboral que tenga, en términos de inversión, que es muy importante, ¿no? Al momento de pensar en comprometer cantidades importantes de capital, tiene buenos números en términos de ingresos, o al final la vecindad con Estados Unidos, que la industria exportadora en una entidad como Chihuahua, ¿no? Que exporta prácticamente el equivalente al 100% de su PIB, porque se refleja en mayores ingresos y eso obviamente se refleja en la posesión de esta entidad. Hay un tema también con la seguridad, ¿no? Lo que ha sucedido en Sinaloa, que en términos generales es una región que siempre tiene límites elevados de seguridad afecta, ¿no? Y es uno de los ejemplos que tenemos en el peto de ciudad. Aquí lo ilustramos con la cifra negra, que no es otra cosa, sino que los delitos no denunciados, no condenados a partir de las encuestas que hace el INEGI, y vemos dos unidades, una acá, somos Zacatecas, ligeramente por encima, Sinaloa significativamente, pues, todo eso delimita la competitividad de la región en la medida que lo que sucede en Sinaloa o lo que sucede en Durango no pueden entenderse sobre Sinaloa, en términos logísticos, en términos de energía, en términos incluso de atracción de talento. El Bajío es otra región muy exitosa en términos de atracción de inversiones, pero que en cuestión de productividad, en cuestión de, vamos a llamarle su estructura económica, tiene una heterogeneidad muy grande. Lo mismo tiene Querétaro que Michoacán, y eso obviamente impacta su planificación, eso obviamente impacta a nivel agregado, porque las regiones son heterogéneas, las regiones son variables, y en ese sentido el Bajío tiene esa dualidad que termina por afectarle, ¿no? En términos de competitividad a las entidades más exitosas en esto. Querétaro, Guanajuato, incluso el estado de Jalisco, o ahí más. Muy buen número, por ejemplo, en términos de patentes. Nuevamente, el efecto vecindad aquí es un poco menos marcado que en el resto en el caso de Sinaloa, por ejemplo, el caso del precio de la vivienda de Nuevo León, pero igual vemos que está impulsando esto, la cobertura educativa, la cobertura escolar, con Querétaro de este lado, ¿no? Y Michoacán que está a la áreas, ¿no? Y Saltes en Nayarit, Colima, que está un poco más que en el medio, ¿no? Pero vemos que hay outliers muy puntuales, ¿no? Sí te refleja una heterogeneidad muy importante en esta región en particular. El centro siempre va a ser una región peculiar en el sentido que tiene la Ciudad de México, ¿no? Que hace obviamente que en tema de atracción de talentos, atractividad, en el tema de inversiones, hay dos cuestiones muy importantes que le pegan, ¿no? Ya la mencionaba hace unos momentos, la cuestión de los precios de energía eléctrica, los precios de gas natural, también la cuestión de seguridad, de detección de seguridad, de incidencia delictiva, de percepción de corrupción. Y aquí, por ejemplo, en tema de parques industriales, ¿no? Que el Estado de México, de estas cuatro entidades, al final del día, el Estado de México es la única que tiene una capacidad grande de parques industriales, pero una de las anteriores no por distintas razones, ¿no? La vocación económica es muy distinta al Estado de México, a la Ciudad de México, mucho más que a los servicios, pero eso hace que el Estado de México sea, en este caso, el caso atípico en términos de competitividad. La región maya, aquí abordamos la península de Yucatán, Chiapas, ¿no? Aquí tenemos una dualidad muy importante, por ejemplo, en seguridad. Y aquí es un muy buen ejemplo de por qué importa la colaboración maya. Tenemos dos estados muy exitosos por tres distintas, ¿no? Yucatán y Quintana Roo. Pero, por ejemplo, el tema de seguridad, Yucatán es el estado, junto con Coahuila, como se dice a nivel nacional, ¿no? Quintana Roo, por el tema del turismo, por muchas razones, ha tenido temas de seguridad importantes, ¿no? Y ahí jala a un estado como Yucatán, ¿no? En términos de competitividad regional. Y abordar eso, especialmente en esa región, que es de las cosas que tiene un grupo de gobernadores y gobernadores estatales, ¿no? Campeche,
Quintana Roo y Yucatán, que se reúnen periódicamente a abordar los retos. Por ahí se podría hacer mucho más, pero al final el tema de seguridad en este caso, porque cuando la retención de talento, pues es algo muy importante, y el tema estructural que ya les comentaba, tema de la energía, tema de la logística, ¿no? Pensando en puertos, en vías férreas, en carreteras para mover las mercancías, al final sigue siendo una región aislada, que algo de eso está cambiando, ¿no? Por la expansión del puerto de Progreso, con el nuevo gasoducto Port Express, y por ejemplo con el Mayacán, ¿no? Para llegar hasta Valladolid, pero esos han sido los lastres más fuertes de esta región, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos el efecto vecindad todavía, o el efecto vecindad que siempre va a estar presente. En este caso lo vemos en el acceso a la salud, ¿no? Una cuestión absolutamente fundamental al momento que cualquier persona considere migrar por cuestiones de empleo, ¿no? Vemos un caso absolutamente atípico en Chiapas, ¿no? que encala toda la región maya. Y finalmente feliz, para no extenderme mucho más, el Istmo es la región que tiene rezagos estructurales más marcados en términos de infraestructura, en términos de acceso a salud, en términos de cobertura educativa, en términos de energía también, la zona del Istmo, ¿no? Que ahora es uno de los retos para que, pues, tengan éxito este corredor transísmico, pero poquísimos también. Tiene ventajas en que dos de ellas relativos, por ejemplo, que el Istmo tiene una corte demográfica muy tiene una fuerza laboral joven, y eso es una ventaja una joven, si no me equivoco, de 32 años, que es la más baja a nivel nacional. Y al final son esas ventajas competitivas que tiene la región, las que hay que identificar, ¿no? En un análisis puntual de cada región, dónde se puede crecer o por dónde se puede crecer. Porque obviamente tiene problemas muy importantes en términos de productividad, en términos de infraestructura en todos los sentidos, pero en tema demográfico, a pesar de una baja escolaridad, pero la edad promedio es una ventaja competitiva importante. Aquí, esto es reflejo de lo mismo, ¿no? En este caso, Veracruz, en la creación de empleo formal, ¿no? Que digo, esto es recientemente México ha tenido malos tiempos en creación de empleo formal, pero hay días que han tenido peores números, ¿no? Y Veracruz es una de ellas. Algo tiene que ver el declive petrolero, pero también algo tiene que ver la incapacidad de diversificar tu estructura productiva y crear empleo formal, ¿no? Una entidad que tiene como para ser competitiva, ¿no? El puerto, la vegetación, la agricultura, etcétera, pero igual vemos que arrastra a la región del Istmo en cuestión de crecimiento del empleo formal registrado obviamente ante el IMSS. ¿Y qué hacer con esto? O sea, ¿qué hacer con todo este diagnóstico que les acabamos de dar? A ver, en primer lugar, desde el sector público, creemos que los estados tienen que empezar a hablarse. En un país federal como es México, es un federalismo disfuncional, si quieren, de un país federal, una república federal. Al final tendrías que tener muchos más mecanismos de coordinación entre entidades, mucho más instituciones para abordar problemas conjuntos entre entidades, muchas más iniciativas de programas de desarrollo conjuntos, no solamente con el gobierno federal, sino pensando entre entidades, entre gobiernos estatales, entre secretarios de desarrollo económico. Y esto tampoco es descubrir el hilo negro, ¿no? Pensemos en otros países federales, pensemos en Estados Unidos, ¿no? Quizá el ejemplo más famoso es la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, ¿no? Que opera toda la infraestructura logística de la región triestatal de Nueva York, ¿no? Pero podemos pensar también en electricidad, ¿no? Que es un poco distinto allá, pero que tiene redes eléctricas triestatales, ¿no? Como el PJM en Nueva Inglaterra. Pero podemos irnos a Alemania y pensar en los programas educativos, ¿no? En la conferencia de ministros de cultura, ¿no? Que al final son quienes hacen los planes de estudios, ¿no? Quienes coordinan las prioridades educativas entre estados. O sea, esto es algo que se da en otros países. En México se ha dado poco. Esa es la realidad. En México, ya les comentaba el caso de la pieza del Yucatán, ¿no? Que para algunas cosas entiendo ha sido muy útil, pero es algo que tiene que suceder con mucha mayor frecuencia, con mucha mayor institucionalización, para de verdad aprovechar las sinergias que puedan haber. Como decimos, no se trata de ganarle a tus vecinos, se trata de crecer con tus vecinos.
eso de todo de las agendas estatales, ¿no? Dejar de pensarlo únicamente como el Estado bajo límites administrativos y pensarlo como región. Sin embargo, el Plan México también es muy importante esto, ¿no? Porque al final el Plan México es eso, ¿no? Es una visión de desarrollo regional, es una visión de desarrollo entre entidades, ¿no? Algo de eso trae el color clasísmico. En el pasado, por ejemplo, las zonas económicas especiales, algo de eso tuvieron, pero en México rara vez han tenido continuidad estas cosas, ¿no? Esto va a ser muy importante este gran nudo gordiano, ¿no? Que es la implementación del Plan México, pero la visión es importante, ¿no? De pensar en una escala regional, no sobre una escala estatal, obviamente, ¿no? Pero estamos agregando un ángulo para el análisis y para la toma de decisiones de política pública. Y finalmente, desde el sector privado, la competitividad no depende únicamente del gobierno, ¿no? Del gobierno federal, del gobierno estatal, también depende de las decisiones que se tomen desde la sociedad y pues, el sector privado siendo un componente clave de esta sociedad, ¿no? Pensar cómo puedes aprovechar las sinergias entre estados, en términos de inversión productiva, cómo puedes, en este momento que el gran reto de infraestructura que enfrenta el país en términos de logística y de energía, hay mucho margen para la inversión, ¿no? Está esta queja de que está el capital, pero no son los proyectos, pero el gobierno dicen que están los proyectos, pero no consigan. Tratar de superar eso, ¿no? Y ahí el Plan México funciona en ese sentido, ¿no? Con estas metas que hay en el gobierno y que no son viables si no se echa mano de la sector privado, ¿no? Porque ahí también se requiere que participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura crítica a nivel regional. Pensemos en productos, pensemos en las carreteras, pensemos en las vías férreas, pensemos en los puertos, pensemos en los aeropuertos. Su impacto no es únicamente en Monterrey o en Progreso, sino es en toda la región del noreste o es en toda la región maya. Y sin más, tenemos que también con este mensaje. O sea, no vivimos, los estados no viven en un entorno aislado. Su éxito depende de gran parte del éxito regional, y eso nos lo confirman todos los datos. Tenemos 3 velocidades, ¿no? El norte del país, el centro y la zona del Istmo y Maya, y el ICR es una herramienta para visibilizar esto, para poner en el centro del debate la conversación sobre la colaboración regional y obviamente, y lo más importante, que sirva como un insumo para una mejor toma de decisiones públicas y privadas. Muchísimas gracias. Espero no les pido mucho. Todavía tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí, adelante. El piso está bien. Completamente. Y esa, por una parte, la gran historia de éxito del TLC de América del Norte y por otra parte también el gran fracaso de las regiones que no pudieron integrarse a esta línea de ensamblaje, ¿no? Pero bueno, creo que 3 casos pensando en voz alta, pero el caso de Chihuahua o de Saltillo, el automovilismo no, es muy impresionante, ¿no? Pensando en Querétaro con lo aeroespacial, es también muy impresionante, ¿no? Que llega una industria como puede ser Eurocopter, como puede ser Bombardea, a producción de porcelajes ahí, y ahora Querétaro egresan decenas, si no es que cientos de ingenieros aeroespaciales año con año, ¿no? O pensando en otro ejemplo que me gusta, León, la transformación de la industria de las pieles, ¿no? De zapatos a pieles para la industria automotriz. Así es que eso es fundamental, es importantísimo y es algo también que te explica el rezago de los demás, ¿no? Que no han logrado insertarse en esa cadena de ensamblaje, ¿no? Quizás tenemos 3, 4 kilos que lo lograron, y los otros kilos que no lo han logrado. Absolutamente. A ver, ahí, y esa es se dice muy fácil, es una tarea sumamente complicada que tampoco puedes partir de la premisa que mañana vas a tener que, por decir algo, vas a ensamblar fuselajes en la región del Istmo. Tienes que ser muy consciente de a qué puedes aspirar de acuerdo a tu población regional, de acuerdo a la infraestructura que tienes, y a partir de eso capacitar a hacer tu apuesta de por dónde va tu política de talento, de capacitación de nuevo capital humano. Buenas tardes. Ustedes
como instituto, ¿qué están haciendo con referente a la delincuencia organizada y a todo lo que lleva a inseguridad en el país para combatir todo esto, la extorsión, el cobro de piso, todas las acciones que hacen que las empresas se vayan del país, o que cambien de regiones, las más violentas se van de las regiones más violentas, como es el centro y norte del país, y están yendo a la frontera Yucatán. Y las que se encuentran, las que se quedan sin productividad por la inmigración de las empresas, ¿qué acciones están haciendo para que regresen las inversiones? ¿Qué acciones están realizando para combatir la delincuencia? En el pasado, el INPO ha tenido publicaciones muy importantes en términos de seguridad y justicia principalmente, ¿no? En este momento no estamos trabajando en eso más allá de medir, ¿no? En la mención de los índices, en el índice urbano, en el índice estatal, en el índice regional, que es obviamente uno de los pilares más importantes. Pero al final, si no tiene seguridad, todo lo demás pasa a un segundo plano, ¿no? Pero desde la medición a nivel urbano, estatal y regional. Sí, no alcanzó a ver si el sector certificado está considerado el tema de la disponibilidad de recursos, particularmente de agua. Yo creo que es un factor que determina mucho también la regional. Tal vez un recurso que no depende de las políticas. No sé si esto es un factor que está considerado. Sí, sí lo es, por dos vías. Por una vía, en tema de viviendas no ocupadas, pensando como proxy una aproximación hacia la calidad de viviendas que tiene una región. Por otro lado, la inversión en nueva infraestructura hídrica que reporta la CONAP, o pensando ya más a nivel macro en la capacidad de tratamiento, en acueductos, empresas, etcétera. Es un elemento fundamental. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntar, ¿qué opinan sobre los estados del Bajío como Querétaro? ¿Están actuando adecuadamente en competitividad y más considerando el tema del tren? Sí, antes que nada quisiera aportar un poco a lo que contestó Oscar sobre el tema del agua, que nos enfocamos también en variables que sean resultados, no intenciones. O sea, por eso no estamos, o sea, se considera la disponibilidad de agua, pero a través de variables como la inversión en infraestructura hídrica, en las viviendas con acceso a agua entubada, porque esos ya son resultados, digamos, no, digamos, la dotación de factores que tiene una zona, y por supuesto no la intención, sino más bien el resultado. El tema del Bajío. El Bajío está en una suerte como en un punto medio. Por un lado parece que puede despegar, porque tiene a Jalisco, a Querétaro, que en muchos sectores son los que justo impulsan a la zona, pero recientemente, y los datos lo dicen, estados como Michoacán pesan, y pesan bastante. Entonces, lo que limitan el potencial en los 4 subíndices que medimos, y bueno, ustedes lo vieron como en ninguno está ni alto ni muy alto, pero tampoco está en lo bajo ni muy bajo. Entonces, termina neutralizando los avances que tiene la región, esta región del país, termina neutralizando ese potencial y no termina de crecer, no termina de tocar. Hola. Buenos días, Fernanda Muri. Mi pregunta es, con este efecto de CITRAC, ¿cuánto puede incrementar en producción complicada? Entonces, pues, ¿qué indicadores que nos están diciendo un estado, ¿no? Por ejemplo, el sur. El sur es el caso probablemente de mayor potencial. A ver, partimos de un rezago estructural muy importante, pero un rezago que un estado por sí mismo no puede abordar. O pensamos en la región Maya. Porque es posible que Yucatán genere infraestructura altamente competitiva si esa infraestructura no va de la mano con condiciones logísticas, Campeche, o Quintana Roo, si esa infraestructura no aborda también el reto regional, que es la seguridad energética, ¿no? Y a ver, hablar de energía es un poco complicado cuando uno habla de estados, porque obviamente el grueso es en México la federación retiene la mayor parte de las facultades, pero no puedes hablar de crecimiento de Yucatán en tema de energía sin considerar al resto de estados. Es que los grandes cuellos de botella que enfrenta
la región maya, para seguir con ese ejemplo, tienen que ver esencialmente con una cuestión de desarrollo regional, ¿no? Un estado por sí mismo, en este ejemplo, es muy poco probable que sea exitoso si sus vecinos no lo son también. Pero ¿cuánto podría aumentar? Pues te doy un ejemplo siguiendo con el tema de la región maya. En Yucatán, la gente tiene, pero en Quintana Roo, 50% aproximadamente de las personas tienen acceso a algún sistema de salud. En Quintana Roo, en Yucatán, esa cifra baja a 36. ¿Cómo es posible que dos estados tan cerca tengan una brecha tan grande en cuanto a acceso a salud? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la gente de Yucatán se va a ir a Quintana Roo, y va a buscar hospitales allá, va a buscar medicamentos allá. Entonces, va a haber una saturación del sistema hospitalario, va a haber mayor demanda de medicamentos, pues se van a agotar más rápido. Entonces, justo ese es el punto que queremos hacer, de cómo van a crecer como región si tienen brechas tan agudas, tan marcadas, tan grandes, en cuestiones tan básicas y fundamentales como es el acceso a salud. Y como es el caso de esta variable, así muchos otros, dependiendo de la región, por supuesto, pero es básicamente el fenómeno que sucede dentro del arte. Y ya específicamente en cuánto puede crecer dependerá de decisiones. Eso no nos corresponde a nosotros, no esté en nuestra cancha determinado, dependerá de la infraestructura que desarrolles, tu talento que desarrolles, porque tienes todo el derecho que desarrolles. Hola, buenos días. Ivette Saldaña del Universal. Por lo que estás diciendo, aun y cuando en un estado o en una región desarrollen estos polos de desarrollo, si no tienen conectividad con el resto de las regiones, no sirve de nada, ¿no? Entonces, quiero que me digas, ¿todavía se puede aprovechar esto que le llamamos el nearshoring, o que le llamaban el nearshoring, o ya valió? Y ahora, por más que desarrolle el gobierno estos polos de desarrollo, están construyendo como hacia la nada, porque no hay conectividad, pero no nada más de infraestructura, o sea, tienes el gas, no hay una red de telecomunicaciones, y eso lo decía en el sexenio pasado el encargado de este desarrollo. Y la otra, las empresas lo que dicen es que ellas se sitúan en el norte del país porque están a 2 horas de la franja fronteriza o a 1 hora o a 30 minutos, y entonces les es más fácil exportar. Por eso no se van al sur, se van al Bajío, se van al norte, pero no al sur. Entonces, no depende mucho de estos factores la competitividad de estas otras regiones. O sea, lo que te digo, estamos construyendo hacia la nada, por más que le metas, no van a... Voy a empezar con la segunda pregunta. La geografía al final te beneficia. Pues tienes muchos kilómetros de costas, tienes al lado el mercado más grande del mundo. Claro que es una ventaja, ¿no? Es una ventaja que no cuantificamos aquí porque sería injusto con todos los demás, ¿no? Porque al final esto se trata de las decisiones, es cuánto va, lo que esté en las manos de los estados y regiones mejorar. Pero bueno, obviamente hay una ventaja si cruzando la frontera tienes el mercado más grande del mundo. Eso no quiere decir que no te puedas desarrollar en otras regiones. Como al final del día Querétaro no está particularmente cerca de Estados Unidos, e igual es una potencia exportadora muy importante. E incluso la península de Yucatán, si tú eres ese punto de progreso y tuvieras una infraestructura energética, en principio sería viable llegar a la costa este de Estados Unidos en menos de 24 horas en un buque, ¿no? Así es que sí hay una ventaja, pero eso no te descarta que haya otras posibilidades de desarrollo regional. Ahora, con eso me voy al punto de los polos económicos del bienestar, que concuerdo completamente contigo, ¿no? Digo, al final del día vamos a enfocarnos en los que están más avanzados, ¿no? Porque hay algunos que están en proyecto, otros que están autorizados, pero esencialmente los que están más avanzados son los que están en la zona del Istmo, ¿no? Son, si no me equivoco, de 12 a 14, ¿no? En la zona del Istmo, en Veracruz, en Oaxaca y parte en Chiapas. Ahí sí tienes problemas, ¿no? Porque todavía no completas la modernización del puerto de Coatzacoalcos, todavía no completas el ducto, no tienes suficiente transmisión eléctrica, no tienes suficiente vivienda para eventualmente absorber esta demanda que te tendría que llegar con estos proyectos. Así es que, bueno, es una buena reflexión de que esto tiene que partir de una visión integral de las cosas, no, o sea, lo último que quiero se lleven de este mensaje, que construir un parque industrial te vas a desarrollar porque nada más alejado de la realidad. No tienes que abordar todos tus cuellos de botella, y es ese conjunto el que te lleva a
a desarrollarte, ¿no? Y el tema del istmo es un muy buen ejemplo, ¿no? Y finalmente el tema de si todavía hay posibilidades de aprovechar el nearshoring, es un momento raro para hablar de eso, no quiero ser demasiado optimista, pero estamos viviendo aguas turbulentas, ¿no? Tenemos la región Temec en unos meses, vemos una incertidumbre comercial muy grande, pero si nos vamos a los datos de 2025, México tuvo el mejor año de exportaciones en su historia, ¿no? Y eso dice que México sigue siendo competitivo, sigue siendo atractivo. Eventualmente, en términos relativos con América del Norte, hay una probabilidad grande que después de esta tormenta quedemos en términos relativos, en términos de arancelarios, mejor parados que otras regiones. ¿No? Actualmente tenemos una tasa implícita de 4.5%, las exportaciones mexicanas enfrentan eso, que es mucho más bajo que Europa, por ejemplo, que está en 8 y la mayor parte de los países está por encima de 10, ¿no? Esa ventaja al final te hace atractivo, pero lo más importante en términos de competitividad no es eso, ¿no? Sino las decisiones que tomamos internamente. Y ahí es donde entra la relevancia de esto, la relevancia bueno, que tengo esta geografía, tengo esta coyuntura geoeconómica mundial, ¿qué voy a hacer para aprovecharla? Tienes que invertir la logística, puertos, aeropuertos, vías férreas, carreteras, tienes que invertir la energía, electricidad y gas natural, una matriz energética diversificada con bajas emisiones y precios competitivos, Estado de Derecho, capital humano. Pero al final, y esto es muy importante, el éxito no de México en aprovechar esto no depende tanto de Estados Unidos, depende más de lo que se decide internamente. Buenos días, Esmeralda Lázaro de Económica. Yo tengo unas preguntas un poco de la metodología. La primera es que me llamó la atención que separaran a los estados fronterizos, porque generalmente, por ejemplo, Banxico en su índice de las economías regionales, pues suele poner a los estados fronterizos como una sola franja, justo debido a esta característica que tiene, ¿no? Que son los estados con mayor cercanía al mercado de Estados Unidos. También quiero preguntar si este índice se va a hacer de forma anual como el índice de los estados, y si pudieran darnos ejemplos donde la regionalización de las economías, tipo Plan México, tipo esto que comentaban de colaboración interestatal, pues haya rendido como frutos, qué modelos están como sustentando estas apuestas. Y finalmente, ¿cuál es el efecto del nearshoring en este índice? Es decir, lo que ya se ha visto de nearshoring, no tanto a futuro, sino cómo la llegada de empresas ha beneficiado a la competitividad de las regiones. Por favor. Voy a empezar con la parte de nearshoring, porque al final el nearshoring tampoco es algo nuevo en sí mismo, o es una tendencia que viene desde la apertura comercial de México, y que al final el reflejo de eso no es precisamente que el norte del país y estados del Bajío como Aguascalientes, como Querétaro sean los más competitivos. Es que eso es resultado del nearshoring, aunque en otra época le llamemos distinto, ¿no? Pero al final es parte de esta tendencia de integración económica regional. El punto de vista de la frontera es muy bueno, ¿no? Y al final, cuando tú haces un índice, eliges entre ellos, ¿no? Y nos fuimos por la lógica de similitudes en la estructura productiva, ¿no? Las industrias que hay en cada región, no tanto por la parte de frontera norte, no hablamos de los estados en su conjunto, pero es completamente válido lo que dices, ¿no? Al final, esa es no hay división territorial perfecta al momento de construir regiones, ¿no? Y uno elige tratar de minimizar la pérdida de información relevante que pueda haber, ¿no? Y por eso lo digo de esta manera. Que se va a publicar anualmente, sí se va a publicar anualmente, esa es la idea, que se une a nuestra canasta de productos anuales, ¿no? El índice estatal, el índice urbano y ahora el índice regional. Y en términos de casos de éxito, el tema de las zonas económicas especiales, al final le faltó continuidad, pero era esa idea, que el Plan México es esa idea, ¿no? Al final del día es una política industrial de desarrollo regional, ¿no? Con las limitantes que ya discutimos, pero parte de esa visión. Y es una visión que tampoco es nueva de México, ¿no? De alguna manera es una política industrial que empieza en México, quizás del programa Maquila, pero es una política que ha tenido mucha gracia, que ha tenido muchos casos, ¿no? Con la cooperación regional, porque normalmente se piensa política industrial en Estados Unidos como antítesis, pero no lo es tanto, y el desarrollo de infraestructura de Estados Unidos parte también mucho de una lógica regional, no tanto estatal. Se diría que
pues, de ahí índice. Álvaro, no sé si quieras agregar algo a eso. Quizás con un ejemplo, el Tren Maya conecta toda la península, la región que llamamos la Maya. También el Transísmico, ¿no? Pues conecta varios estados. Y parte de lo que se decía, bueno, pues hay que propiciar el crecimiento de estas regiones del país. No va a servir mucho un tren si no hay quien se suba en él. Entonces, por eso, y esto lo conecto con la retención de talento. Si tu capital humano se está yendo hacia la región, a la país, al centro del país, al norte, bueno, estás ahí, ok, puedes tener un muy buen tren, pero ¿dónde están esas personas que lo van a estar usando? ¿De qué va a servir ese movimiento de personas? Y además, no, de mano de obra calificada, o sea, estas cosas que permiten el crecimiento sostenido de la región y no solo ver justamente una parte del problema, sino irse a toda la causa raíz del problema de cómo hacerles ir para que este crecimiento, para lograr el crecimiento regional, no hay estado del Estado, porque se le puede sacar mayor provecho cuando se considera las ventajas de los vecinos, por la narrativa que hemos seguido en todo esto, pero es un poco este punto, ¿no? Estos proyectos de infraestructura tienen que estar bien ubicados, considerando otros factores para que realmente potencien las Por cuestiones de tiempo y por respeto a la ciencia de todos, vamos a tomar únicamente dos preguntas más, una de aquí y una de la transmisión en YouTube, si alguien tiene alguna. Hola, buenas tardes, Tamara Bueno de Comunicación. Las que comentabas, ¿qué tanto se podría mermar la competitividad regional con base en las decisiones internas que se tomen a la negociación del tema? En términos de competitividad regional de México, por ejemplo, las decisiones que tomamos en materia energética son fundamentales, porque podemos calmar las aguas, México puede quedar una mejor posición relativa, podemos tener un tratado por 16 años más. Pero esa energía es todo volar. Es que ese es un muy buen ejemplo, ¿no? La integración económicamente del norte requiere un México que tenga el éxito de México. México requiere un mercado energético con inversión. O si no tienes eso, no solamente no vas a tener éxito en cuestión exportadora o vas a tener éxito inicial, vamos a llamarle, sino no te vas a desarrollar en términos más generales. Por último, de la transmisión en YouTube nos preguntan cómo se puede medir si las políticas regionales se están logrando con frecuencia real y no solo crecimiento agregado. Es una muy buena pregunta. A ver, depende en primer lugar de que haya crecimiento. No hay regiones donde no hay crecimiento. El primer paso es que tenga ese crecimiento y la segunda es analizar las causas de ese crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tabasco muy emblemático, ¿no? ¿Por qué creció? ¿Cuál es el más creció durante 2021-22? Que había un proyecto de 25,000 millones de dólares que obviamente dijeron unas tasas de crecimiento muy importantes, pero que al final acaba el proyecto y te va esa tasa de crecimiento. Entonces, eso fue un factor por una obra de infraestructura, pero no tuvo nada que ver con la región, por la inicio no la región. Pues también al mismo tiempo Campeche decrecía, ¿no? Por la cuestión petrolera, por el clima petrolero. Entonces, tienes que analizar las causas. O sea, en este ejemplo, la causa subyacente y el factor estructural subyacente, que era el declive petrolero, se mantuvo, y este caso atípico por proceso de infraestructura que después se dio no generó desarrollo o niveles de crecimiento. Gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias.